Cuando hablamos de almacenamiento de datos, pues es importante analizar cómo se almacenan los datos en SQL Server, analizar consideraciones relacionadas con el dispositivo de almacenamiento en disco, veremos algunos conceptos relacionados con ciertos niveles de RAID, veremos las diferencias entre estos niveles de almacenamiento, cómo es la ubicación de los archivos y la cantidad de archivos que deberíamos tener por base de datos y por supuesto consideraciones asociadas a asegurar la suficiente capacidad de almacenamiento para cada uno de los archivos. Bien, el primer punto a tener en cuenta aquí es entender cómo se almacenan los datos en SQL Server. Una base de datos, sea de usuario o sea una base de datos de servidor o de sistema, por lo general maneja dos tipos de archivos principales o tres grandes tipos de archivos. El primer tipo de archivos son los archivos de datos, que se dividen en dos grupos, archivos de datos primarios y archivos de datos secundarios, y por otro lado tenemos los archivos de log o los archivos de transacciones. ¿Qué tenemos acá? Aquí lo que tenemos esencialmente es que en los archivos de datos se van a guardar todos los datos y toda la información de mis bases de datos, porque tenemos dos archivos tanto de datos tanto primario como secundario. Esencialmente el archivo de datos primario siempre se crea por defecto en cualquier base de datos y va a permitir almacenar toda la configuración de la base de datos. Si se tienen vistas, si se tienen funciones de sistema que sean propias para usarse dentro de la base de datos y cualquier información de configuración de la base de datos lo vamos a almacenar en el archivo de datos primario. Adicional, si yo no llegase a crear archivos extras a la base de datos o archivos secundarios, pues lo que va a pasar sencillamente es que todos los archivos y todos los datos de mis tablas de negocio van a quedar en el primario. Ahora bien, el objetivo del archivo de datos primario, ¿cuál es? Tener esta información principal del sistema y del funcionamiento de la base de datos y empezamos a incluir archivos de datos secundarios que tienen la extensión NDF y que nos va a permitir este archivo de datos secundario poder tener otra serie de datos de negocio distribuidos en diferentes unidades de almacenamiento. Por ejemplo, si yo tengo una tabla muy grande de temas de facturación, esa tabla yo la puedo tener dentro de un archivo de datos secundario en una unidad de almacenamiento diferente, por ejemplo la unidad F. Y si necesito cruzar la información con otra tabla, esta tabla de facturación con la tabla de clientes perfectamente podría ir en otro archivo secundario, por ende podría ir en otra unidad de almacenamiento. ¿Qué gano con esto? Gano paralelismo, gano la posibilidad de distribuir la información en diferentes unidades de almacenamiento, gano en cuanto a temas de backups y restauración. Si tengo la información distribuida en diferentes archivos, ¿qué va a pasar? Que si se daña un archivo en específico, pues básicamente puedo hacer una restauración de un archivo puntual que no sea tan grande, ¿cierto? Por ejemplo, una base de datos que pese 10 teras y se me dañó uno de los archivos de 1 giga, 2 gigas, 3 gigas, pues no tendría sentido hacer una restauración de toda la base de datos. Estos temas relacionados a archivos los vamos a profundizar más adelante. Y el archivo de transacciones o el log de transacciones, ¿qué papel juega? Pues el papel que juega es muy sencillo, van a quedar registradas todas las transacciones de la base de datos. Cualquier operación de inserción, actualización, eliminación, este tipo de operaciones los vamos a ir registrando acá. ¿Para qué me sirve tener este archivo de transacciones? Me sirve esencialmente pues para poder hacer la recuperación de datos en cualquier momento del tiempo. Es decir, si ocurre un fallo en mi base de datos hoy a la 1:10 de la tarde, por ejemplo, puedo recuperarme hasta la 1:10 de la tarde exactamente sin perder un solo dato gracias al archivo de transacciones. Estos temas se cubren en un módulo relacionado con estrategias de backup y recuperación. Un último tema sobre el archivo de datos. Los archivos de datos guardan la información en páginas y estas páginas tienen un tamaño de 8 kilobytes, ¿verdad? Para tener el concepto, si tenemos 8 páginas contiguas de 8 kilobytes, se conoce como una extensión o como un extend. Ahora bien,
hay que tener unas consideraciones relacionadas con el almacenamiento y con los dispositivos de almacenamiento que sean los más indicados para almacenar la información. Hay tres opciones para poder garantizar este almacenamiento principales, tres opciones principales que son como las más utilizadas por motores de base de datos y principalmente pues por temas de SQL Server. El primero de ellos es uno que se llama almacenamiento de conexión directa o Direct Attached Storage, los DAS. Son discos conectados por un controlador RAID y por lo general es el método tradicional de almacenamiento y es el más sencillo en realidad. ¿En qué consiste? Consiste en conectar el dispositivo de almacenamiento directamente al servidor o a la estación de trabajo, es decir, físicamente conectado al dispositivo que hace uso de él. Es cuando conectamos directamente el disco al servidor donde lo vamos a trabajar. Este DAS, al igual que la SAN, que ahorita vamos a hablar de ella, las aplicaciones y programas de usuarios hacen sus peticiones de datos al sistema de archivos directamente. Digamos que la diferencia que puede haber entre DAS y SAN es o reside en la manera en la que dicho sistema de archivos obtiene los datos requeridos de almacenamiento. En un DAS el almacenamiento es local al sistema de archivos, mientras que en un SAN el almacenamiento por supuesto es remoto. ¿Qué características tiene? Algunas características, por ejemplo, pues tradicionalmente un sistema DAS habilita la capacidad o habilita capacidad extra de almacenamiento a un servidor mientras mantiene alto ancho de banda y tasas de acceso. Por supuesto, un típico sistema DAS está hecho de uno o más dispositivos de almacenamiento como discos rígidos y uno o más controladores. La interfaz gráfica de usuario con el servidor o con la estación de trabajo está hecha por medio de un Host Bus Adapter, que las siglas son HBA. Y, por supuesto, un típico DAS provee controladores embebidos. El manejo del RAID, pues por lo general simplemente no se maneja un RAID, y los HBA o los Host Bus Adapter pueden ser usados para reducir costos. Digamos que ese es uno de los temas a tener en cuenta. Desventajas que se pueden tener. El término DAS se está usando como si fueran islas de información. Por ser locales, pues se ven como una isla de información. Y por supuesto pues el DAS incluye la incapacidad para compartir recursos o datos que no se usan con otros servidores. Ahora bien, ¿qué ofrece una red de área de almacenamiento? Una SAN, una Storage Area Network. En sí son discos conectados por una red y que están disponibles para múltiples servidores, ¿cierto? Es una red de almacenamiento integral. Se trata de una arquitectura completa que agrupa elementos tales como una red de alta velocidad con canal de fibra, por ejemplo un equipo de interconexión dedicado con conmutadores, puentes, etcétera, y por supuesto pues lo más importante, los elementos de almacenamiento de red o los discos duros. Una SAN es una red dedicada al almacenamiento que está conectada a las redes de comunicación de la empresa por lo general, y además de contar con interfaces de red tradicionales, los equipos con acceso a la SAN tienen una interfaz de red específica que se conecta a la SAN. Entonces tenemos un arreglo de discos totalmente compartido en la red para poderlo usar en diferentes servidores. ¿Cómo se ve el rendimiento? El rendimiento de la SAN está directamente relacionado con el tipo de red que se utiliza. En el caso de una red de canal de fibra óptica, el ancho de banda es de aproximadamente 100 megabits por segundo y se puede extender aumentando la cantidad de conexiones de acceso. Entonces es una buena velocidad. La capacidad de una SAN se puede extender de manera casi ilimitada y puede alcanzar hasta cientos y hasta miles de terabytes. Entonces es bastante importante la capacidad de almacenamiento de la SAN. Una SAN puede permitir o permitiría compartir datos entre varios equipos de la red sin afectar el rendimiento. ¿Esto por qué? Pues porque el tráfico de la SAN está totalmente separado del tráfico del usuario. Son los servidores de aplicación en realidad que funcionan como una interfaz entre la red de datos y la red de usuario. Por otra parte, una SAN es mucho más costosa que un almacenamiento conectado en red, o sea una NAS, que es otro sistema de almacenamiento, ya que la SAN es una arquitectura completa que utiliza una tecnología que todavía es muy cara.
Normalmente cuando una compañía por lo general estima el coste total de propiedad, que es más conocido como el TCO, con respecto al costo por byte, el coste se puede justificar con más facilidad. ¿Listo? Entonces son como algunos conceptos a tener en cuenta. Y por último, pues de pronto están los grupos de almacenamiento de Windows, que son unidades de disco de productos básicos agrupadas para crear un gran espacio de almacenamiento. Entonces se crean en Windows grupos de almacenamiento, los cuales se pueden acceder para garantizar el almacenamiento. Bien, esos son algunos de los elementos a tener en cuenta para el almacenamiento. Ahora pasemos a ver, si hablamos de un RAID, ¿cierto? Pasemos a ver cuáles son los niveles de RAID sobre los cuales se puede hacer el almacenamiento y que se pueden manejar dependiendo de lo que hagamos con SQL Server. En donde, ¿qué tenemos? Pues digamos que antes de hablar de los niveles de RAID, hablemos de qué es el RAID. El RAID pues traduce en español una matriz redundante de discos independientes. ¿Qué es esto? Pues básicamente hace referencia a un sistema de almacenamiento de datos que utiliza múltiples unidades, múltiples discos duros o múltiples discos de estados sólidos, entre los cuales se distribuyen o se replican los datos. Entonces, dependiendo de la configuración, que suele llamarse un nivel o la configuración, los beneficios de un RAID respecto a un único disco son varios como tal. Por ejemplo, mayor integridad, mayor tolerancia frente a fallos, tasa de transferencia, capacidad. Son algunos de los elementos que se pueden tener en cuanto a un arreglo de este tipo. Observen que hay diferentes niveles. Aquí solamente tenemos unos para que los vayamos analizando. El primero es el RAID 0. El RAID 0, que también se conoce como un conjunto o un volumen dividido seleccionado. ¿Qué es lo que hace? Distribuye los datos de manera equitativa entre dos o más discos, ¿cierto? Observen que aquí nos da un ejemplo donde tengo datos distribuidos entre los discos A, B, C, D. Entonces distribuyo los datos entre los diferentes discos sin proveer redundancia de los datos. ¿Qué gano con esto? Gano con esto pues que paralelismo cuando consulte la información, y gano que la información se va a leer mucho más rápido cuando la distribuyo entre diferentes unidades de almacenamiento. Ahora bien, aparece el RAID 1, que es un RAID espejo, se conoce como un RAID espejo, y lo que hace es crear una copia exacta de los datos entre dos unidades de almacenamiento, entre dos conjuntos de datos, ¿cierto? ¿Qué gano con esto? Pues por supuesto gano disponibilidad. Si se llega a dañar uno de mis discos, pues tengo el otro para soportar la información. Luego aparece el RAID 5. El RAID 5, que también se llama un RAID distribuido con paridad, es una división de datos a nivel de bloques que distribuye la información de paridad entre todos los discos miembros de ese conjunto de datos. El RAID 5 tiene una particularidad, y es que gracias a su bajo costo de redundancia, pues ha ganado bastante popularidad entre las compañías. Generalmente este RAID 5 se implementa con soporte de hardware para el cálculo de la paridad, y una restricción es que se necesita un mínimo de 3 discos para lograr ser implementado, como lo vemos aquí en el gráfico que estamos almacenando. Otro tipo de nivel de RAID que podemos tener como ejemplo es el RAID 1.0. Esta es una mezcla del RAID 1 con el RAID 0, y ¿qué es lo que me permite? Si observan, el RAID 1 y el RAID 0 es parecido en sí a la combinación del RAID 1 con el RAID 0, en donde podemos ver primero que tenemos una paridad de datos, es decir, que tengo una redundancia de datos, ¿sí? en un nivel superior. Miren que aquí tengo los dos combinaciones de nodos de datos donde reparto la información, pero esa información repartida está redundante en otro conjunto de discos. Entonces observen que la información de este primer lugar que tengo acá la tengo repetida en el segundo nodo o en la segunda configuración de discos, es decir, tengo un espejo completamente, pero de manera independiente cada conjuntico de discos pues está repartiendo la información. Es bastante interesante, ya que puedo tener menores riesgos de pérdida de información
pero por supuesto pues los costos son bastante altos poder tener una infraestructura de este tipo para la redundancia de datos. Ahora bien, ¿qué es importante independiente de la información y del conjunto de discos que seleccionemos para esto, en cuanto a los archivos y al número de archivos? Es claro que debemos separar y aislar los archivos de registro, los archivos de transacciones de los archivos de datos. ¿Por qué? Al garantizar esta independencia, vamos a tener la posibilidad de separar la información en caso de pérdida de uno de los discos, pues de uno o del otro lado puedo recuperar la información fácilmente. ¿Cuántos archivos deberíamos tener? Es importante tener varios archivos, distribuir la información. Por ejemplo, si yo tengo información histórica, llevarlo a unos archivos de datos totalmente independientes, llevar la información altamente transaccional a discos de estados sólidos para que la información se pueda leer mucho más rápido, ¿sí? Y en cuanto a los archivos de transacciones, pues se recomienda solamente utilizar un solo archivo de transacciones, un solo archivo de registros, pues ya que el log de transacciones siempre se va a escribir secuencial. Entonces no tiene sentido tener un registro de transacciones o más de un registro de transacciones en una base de datos. Ahora bien, es importante no solamente determinar cuántos archivos vamos a utilizar tanto de datos como de transacciones, sino que también es clave asegurar la suficiente capacidad del archivo. Es decir, si yo tengo una estimación que mi base de datos, por ejemplo, hoy pesa 20 gigas y tiene un crecimiento promedio de 1 giga al mes, por decirlo de alguna manera, pues debo estimar el suficiente espacio para los siguientes 2 años, ¿sí? Y reservar el espacio suficiente en disco. Es claro hacer pruebas de carga. A la aplicación actual vimos unas herramientas que simulaban estas pruebas de carga, o el proveedor de la aplicación y el proveedor del hardware de la máquina también tiene herramientas de estrés para probar el tamaño y la carga que pueda llegar a tener los archivos de datos y los archivos de transacciones. Establezcan tamaños razonables de los archivos de datos. Deje espacio suficiente para los nuevos datos sin la necesidad de que el archivo se expanda regularmente. Cuando yo defino un archivo de datos, y lo vamos a ver en una próxima sección, cuando yo defino un archivo de datos puedo definir un tamaño inicial y opciones de autocrecimiento. Entre menos expansiones tenga el archivo, pues va a ser mucho mejor. Mantenga un crecimiento automático habilitado por si acaso hay un crecimiento exponencial inesperado, una carga masiva de datos o algo así por el estilo. Es importante que la opción de autocrecimiento siempre esté habilitada para garantizar la continuidad. Y estos son algunos aspectos asociados a los almacenamientos, al almacenamiento y a las consideraciones relacionadas con el archivo de datos. Muchas gracias.